Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Benítez Guaita Luciana Gavela, junto con Estrada Aguirre, Andrés Benjamín, Jean Paul, Steven Tiquillahuanca Andia, Medina Ortiz, Alfredo Ismael y Cruz Janampa, Ana Cristina. Venimos a presentar el tema de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Muy bien, empecemos. Para contextualizar este tema es que la reforma agraria tiene unos precedentes en el gobierno de Fernando Belón de Terry, en el cual este mismo buscaba hacer como un lugar más igualitario para los campesinos, que ellos tengan más derechos, pero esta diferencia de la reforma de Velasco Alvarado era más moderada y se distinguía porque tenía una gradual distribución de las tierras, pero no se pudo hacer debido a que hubo complicaciones que evitaron que se implementara, pero nos dieron las bases para la siguiente reforma agraria, la cual fue de Velasco Alvarado, ya que durante su gobierno militar, el cual se dio debido a un golpe de Estado, existieron cambios como la reforma agraria, ya que esta constituye uno de los más significativos para todos los sectores, ya sean políticos, sociales, económicos. Este mismo buscaba la justicia social y evitar que los campesinos se levantaran en contra de su gobierno. Pero, sin embargo, una vez aplicada esta misma reforma, tuvo dificultades como es la falta de capacitación o educación de los mismos campesinos hacia la administración. También como es una mala organización. A pesar de todo que buscaba la igualdad de hacer crecer la economía, no fue muy bien ejecutada a largo plazo. No vamos a pensar mucho en eso. Con respecto a lo antes explicado, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Consideras que la reforma agraria del gobierno militar de Velasco Alvarado fue beneficiosa para el Perú? Al respecto, nosotros consideramos que no fue beneficiosa para el Perú, debido a que tuvo muchos fallos que la llevaron al fracaso y posterior cancelamiento, además de las consecuencias que tuvieron en los aspectos sociales, económicos y políticos. En el presente video tenemos como objetivo presentar cómo la reforma agraria afectó a esos mismos sectores. A continuación vamos a presentar la sustentación de nuestra tesis con argumentos pertinentes. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Ana Cristina Cruz. A continuación presentaré mi postura con respecto al aspecto político sobre la pregunta planteada. Considero que la reforma agraria de Juan Velasco presenta múltiples fallas en su aspecto político que la convierten en un proyecto problemático. En primer lugar, aunque se propuso como un medio para redistribuir el poder económico y debilitar a la oligarquía agraria, la reforma generó un descontento significativo entre las élites terratenientes y otros sectores de la sociedad, lo que resultó en un aumento de las tensiones sociales y la polarización política. Además, la implementación de la reforma careció de una planificación adecuada y de un soporte técnico suficiente, lo que limitó la eficacia de las cooperativas agrarias formadas. Esto no solo frustró las expectativas de los campesinos, sino que también minó la legitimidad del gobierno de Velasco, quien no logró cumplir con las promesas de mejora en la calidad de vida de los trabajadores rurales. El enfoque radical de la reforma, en lugar de facilitar una transición pacífica hacia una mayor equidad social, contribuyó a la fragmentación de la sociedad y a un clima de inestabilidad política que se extendió más allá de su gobierno. Mi nombre es Alfredo Medina y les vengo a hablar sobre el aspecto económico en la reforma agraria de Velasco Alvarado. Eh, para empezar, nosotros no consideramos de que haya sido de beneficio al Perú esta reforma, ya que aunque surgían frases muy buenas y ideas muy buenas, el detalle estaba en cómo lo concretábamos. Frases como la tierra es de las personas de las que trabajan, pero el detalle era que cuando llegábamos a al desenlace de esas propuestas no se realizaban de la mejor manera. Eh, Cuando empezó la expropiación de las tierras hubo una reducción significativa en el sector agrícola, ya que las personas no estaban capacitadas para poder manejar esas hectáreas que se estaban expropiando, ¿no? Otro plan, otra idea que también tuvieron fue la creación de cooperativas y empresas estatales. Sin embargo, en vez de que sean ayudas al pueblo, fueron todo lo contrario, ya que se comenzó a evidenciar que había mucha corrupción
en esas cooperativas, en esas empresas que se estaban formando, ¿no? Entonces, al también llevar ese tema de la reforma agraria, toda esa coyuntura creó incertidumbre. Entonces, en ese aspecto, la gente no quería, los inversionistas no lo veían confiable, fiable, seguir invirtiendo recursos a este sector económico, ¿no? Eso fue un duro golpe a la economía. A su vez, también todo ello conllevó a que se comiencen a perder empleos a varias personas, varias gentes del pueblo, más que nada las personas de más bajos recursos, no podían mantener su trabajo porque no estaban manejándose de la mejor manera estos temas del planteamiento, del desenlace de todos estos procesos, ¿no? Entonces, eso ocasionó un estancamiento económico entre el año 1970 y el año 1980, donde hubo una inflación muy alta y persistente durante todo ese tiempo, ¿no? Y es por ello que nosotros consideramos de que no fue de beneficio para el Perú la reforma agraria de Velasco Alvarado. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Andrés Estrada y hoy voy a tratar sobre el aspecto social de la reforma agraria de Velasco Alvarado. Para iniciar, nuestra postura es en contra, debido a que la intervención estatal a la propiedad privada fue injusta y perjudicial para la sociedad, ya que fue impuesta de manera autoritaria, violando los derechos de propiedad y libertad. Esta expropiación forzada generó resistencia, descontento y oposición por parte de los afectados. Por ser una confiscación. Se tomaba como una confiscación porque no había un acuerdo como tal o un intercambio de bienes entre el Estado y el propietario. Simplemente fue tomado a la fuerza. Y muchos de esos propietarios estuvieron en contra o no llegaron a un acuerdo debidamente estipulado. Esta medida generó un efecto negativo en lo que es la producción agrícola, debido a que los nuevos propietarios no tenían la experiencia necesaria ni los recursos para administrar las nuevas tierras. Y eso se debe a que el Estado no los apoyó del todo. Les dio las tierras, pero no les dio el apoyo técnico necesario, no les dio una capacitación y tampoco les dio los recursos ni herramientas que se necesitan para la producción de la tierra. Gracias a esta medida no resolvió lo que se tenía previsto, que era la disminución de la pobreza y la desigualdad social. Por lo contrario, la pobreza aumentó y la desigualdad se mantuvo. Otra cosa, demostró que fue ineficaz y dio a luz muchos casos de corrupción. Según el Instituto Peruano de Economía, el IPE, se hizo una expropiación de 10.5 millones de hectáreas. Esto equivale al 56% de la superficie agrícola. Según el informe, las haciendas se convirtieron en 1.200 empresas asociadas o cooperativas. Pero estas empresas fueron abandonadas rápidamente, ya que su fracaso fue un rotundo hecho. La mayoría terminó siendo parcelas y muchas otras vendidas. De acuerdo con el estudio del INEI, este periodo se caracterizó por un notable retroceso tecnológico con graves consecuencias para la producción agropecuaria, motivo por el cual fue señalado de corrupto y clientelista, porque solamente salió a beneficiar a algunos grupos políticos. Muy buenas noches. Mi nombre es Jean-Paul Steven Tiquiahuancandía y hoy me toca hablar sobre las conclusiones. La reforma agraria de Juan Velasco Alvarado tuvo un impacto considerable en Perú, pero sus resultados fueron en su mayoría adversos. En el ámbito social, la intervención estatal y la expropiación de tierras provocaron, digamos, resistencia y descontento entre terratenientes y campesinos al infringir derechos de propiedad y libertad. La inexperiencia y la falta
de recursos de los nuevos propietarios llevaron a un significativo retroceso en la producción agrícola, agravando así la pobreza y la desigualdad en vez de solucionarlas. La perspectiva, digamos, económica, la conversión de haciendas en cooperativas y empresas asociativas no logró consolidarse, resultando en el fracaso de la mayoría de estas iniciativas. Terminaron en, digamos, la parcelación o abandono de las tierras. Este colapso derivó en ineficiencia y corrupción, beneficiando solo a ciertos grupos políticos y sociales. En conclusión, podríamos decir que la reforma agraria de Velasco Alvarado no solo fracasó en cumplir sus objetivos de justicia social y crecimiento económico, sino que también dejó un legado de insatisfacción eh, y crisis en el sector agrícola del Perú. Esto pone como manifiesto mejor dicho, pone como manifiesto la importancia de no solo considerar las intenciones detrás de las políticas reformistas, sino también la, digamos, implementación y viabilidad a largo plazo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.